Una de las anécdotas que no me voy a olvidar es cuando me dicen que va a venir Néstor López al estudio y le digo yo que es prácticamente imposible hacer eso, que no se puede, y creo que se postergó como 2 meses la venida de Néstor López al estudio porque yo no quería que vengan, o sea, no quería luego hacer, porque tengo una experiencia con ellos y sabía que era un grupo muy numeroso y logísticamente era imposible que entren en el estudio. O sea, son 12 personas y era un desafío que yo no quería hacer. Desde el presupuesto hasta el amor que le tengo al programa. O sea, sabía que no quería hacer. Realmente no quería hacer Néstor López, pero es también uno de los programas que me sorprendió el resultado final por la forma en que elaboramos. Y también, o sea, eran 12 personas, pero 12 personas que entregaron el 150%. Por eso ese programa salió como salió súper bien. Pero sí, la anécdota más jocosa es que yo frené ese grupo por lo menos 2 meses a que tengan el programa. Salten, canten, griten, bailen, hay que esta música cura. Salten, canten, griten, bailen, saca toda la amargura. Salten, canten, griten, bailen, que aunque esta vida sea dura. Salten, canten, griten, bailen, esto no va a parar, esto no va a parar. Bueno, yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Cuando nosotros grabamos Guaraní Soul estábamos con 5 o 6 toques encima, pero realmente había un trabajo, como habíamos dicho en la entrevista de Guaraní Soul, de casi un año y meses de trabajo. Creo que se juntó todo, digamos, que estalló en ciertos videos que habíamos grabado en la televisión, más el programa de Guaraní Soul después. Creo que nos dieron esa exposición que necesitábamos como proyecto. Y nada, creo que también fue una sumatoria de ambas cosas, esa posición sumada al trabajo que veníamos haciendo ya hace casi un año como proyecto, como banda. Voy directo al campo y me envuelve el llanto, porque ya no estás. El recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para Caballero, hacia ese tu pueblo que te vio nacer. Ahechaga un erembiú, vende los cropupú, Juan Ajetú. Hoy te extraño una y 1000 veces, estaba por esas veces en que Daika tú y nace. Y si algún dolor aún me queda dentro y en tu homenaje vuelvo a ser feliz. Yo creo que, o sea, si es por mí, de acuerdo a gustos personales, deberíamos llenar el 90% de programas como Guaraní Soul, que apuestan a la música, a proyectos, a bandas musicales, culturales, en cambio de muchas otras cosas ahí presentes en la televisión, entonces, y tanto en medios digitales también. Entonces, si es por gustos personales, creería que deberíamos apostar como sociedad mucho más en lo que es la música, la cultura, el arte, que en otras cosas. Pero bueno, o sea, nuestra realidad hoy es que realmente Guaraní Soul creo que hizo un hincapié y una revolución, digamos, de lo que es programas culturales y musicales en calidad y con toda la producción de calidad que necesita, ¿verdad? A pesar del tiempo en que ya no estás, siento, te juro, que esta vida me puso un conjuro. A pesar de las veces que he vuelto a empezar, esta vida a mí me
muchísima felicidad a Guaraní Soul por su aniversario. Que sean muchos más, que sean los que sumen a una ola de programas como este. Que nos inviten al segundo año, al segundo aniversario, que nos inviten a hacer otra sesión. Pasamos increíble, nos divertimos con los caminantes. Así que salud y muchos años más para Guaraní Soul. Quiero que tu amor sincero, cero, cero, fuera de los celos, me vuelva a abrigar. Quiero que tu amor sincero baje de los cielos, me pasa a visitar. Este programa fue presentado por Encendé lo que sos. Si se te acaban las pilas, si la fiesta se termina y se te viene la rutina, comienza todo de cero, cada día hay algo nuevo, anímate a conocerlo. ¿Qué esperas? Y encendé lo que sos. Oh, oh, encendé lo que sos. Encendé lo que sos.